¿Qué tal? Vamos a dar inicio ahora al tema del síndrome bronquial obstructivo. El síndrome bronquial obstructivo en este capítulo vamos a incluir dos patologías, una que es la bronquiolitis y otro que es el asma. Hablando de la bronquiolitis, las definiciones son variadas, sin embargo las que más consideramos como algo importante y además que incluyen los criterios de McConkie es de la Academia Americana de Pediatría. Define la bronquiolitis como una infección viral del tracto respiratorio superior con tos y rinorrea, que en realidad inicia con tos y rinorrea, y seguida de dificultad respiratoria acompañada de sibilancias en menores de 2 años. Ya las guías del Reino Unido incluyen a esta definición la presencia de estertores crepitantes a la auscultación y principalmente en menores de 1 año. McConkie considera dentro de la bronquiolitis que se refiere al primer episodio de sibilancias que se presentan en el menor de 2 años, principalmente en el primer año. Cuando nosotros tenemos pacientes con crisis recurrentes de sibilancias, debemos considerar el diagnóstico de lactante sibilante, que este puede estar relacionado solamente con un periodo de sibilancias desencadenados por virus o, si tiene antecedentes de atopía, considerar un inicio de un asma. La etiología, el agente más frecuente en la bronquiolitis es el virus respiratorio sincicial, que está en 70-80% de los casos, y tenemos ya otros virus como el rinovirus, el metaneumovirus humano, que pueden estar presentes, y menos frecuentes el virus de la influenza, el adenovirus y coronavirus. El adenovirus está relacionado con manifestaciones severas de la bronquiolitis. El coronavirus, no el SARS-CoV-2 por si acaso, es que está relacionado con las infecciones respiratorias altas, también puede estar relacionado con esta enfermedad. Con relación a la epidemiología, el virus respiratorio sincicial es el principal causante, como lo habíamos dicho, de bronquiolitis y también es el principal agente de las epidemias anuales y es de distribución universal. Se presenta con mayor frecuencia en los menores de 2 años, hablando de la bronquiolitis, y tiene un pico entre los 3 y 6 meses de edad. Es más frecuente al finalizar el otoño y el invierno, y en nuestro medio también se manifiesta de esa manera, ya que tenemos como aumento de los casos a partir de los meses de marzo hasta más o menos julio. Entre el 3 al 10% de los pacientes requieren hospitalización y hay una tasa de mortalidad del 0,5 al 1,5 que se presenta principalmente en los menores de 3 meses y con patologías o antecedentes importantes como la prematuridad, por ejemplo. Por eso, y aquí vamos en relación a esto, a considerar los factores de riesgo para manifestación grave de bronquiolitis. El menor de 3 meses, ustedes saben que el menor de 3 meses es un factor de riesgo para muchas enfermedades, infecciones urinarias, neumonías, etcétera, y también, obviamente, para la bronquiolitis. El prematuro, como habíamos dicho, principalmente el menor de 32 semanas, las enfermedades pulmonares como la displasia broncopulmonar que está relacionada con la prematuridad, o enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías congénitas con alteración hemodinámica significativa, la asistencia temprana a guardería o hermanos que asisten a guardería es un factor de riesgo, y la ausencia de lactancia materna hasta los 6 meses que no sea exclusiva, otras patologías como las enfermedades neurológicas, el síndrome de Down, las inmunodeficiencias y el tabaquismo en la familia. Las manifestaciones clínicas dependen también de la fisiopatología. En la fisiopatología es muy importante que ustedes entiendan que el paciente, cuando el virus inicial respiratorio entra a las vías respiratorias, lo que provoca es a nivel de epitelio bronquial, un edema de la mucosa,
una proliferación de los polimorfos nucleares y posteriormente una descamación de este epitelio provocando obstrucción. Es diferente al asma, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante, donde predomina el broncoespasmo. Entonces, estas alteraciones van a provocar en el paciente, primero, una vez que entra el virus a las vías respiratorias, tiene un periodo de incubación de 2 a 6 días. En este tiempo tiene un pródromo de coriza de una duración de 1 a 3 días. Son niños que tienen moco, obstrucción nasal, y va a estar seguido posteriormente de tos persistente, generalmente seca, y diferentes grados de dificultad respiratoria como taquipnea y o tiraje. Y a la auscultación vamos a encontrar sibilancias o crépitos o ambos, y en los niños más frecuentes van a presentar apneas. La fiebre puede estar o no presente, y si está presente no es una fiebre alta. De acuerdo a los síntomas, nosotros podemos clasificar la bronquiolitis en leve, moderada y severa, y depende del comportamiento, de la frecuencia respiratoria, del uso de músculos accesorios, de la saturación, de la presencia de apneas y de la alimentación. Normalmente en la bronquiolitis leve, si ustedes se dan cuenta, todo va a estar normal, excepto que vamos a tener un niño que ha presentado su coriza, su tos, podemos encontrar sibilancias, pero no compromete el estado general, no compromete la saturación y no tiene cuadros de dificultad respiratoria. Diferente a si nos vamos a la manifestación severa, donde el paciente tiene una irritabilidad creciente, tiene aumento de la frecuencia respiratoria e inclusive disminución cuando ellos se cansan de respirar. Las retracciones marcadas en la pared, o sea, el tiraje importante, aleteo nasal, la saturación disminuye considerablemente y que eso debemos considerar si está a nivel del mar o está en la altura como en nuestro medio. Y la hipoxemia puede ser no corregida por la administración de oxígeno por cánula principalmente. Los pacientes presentan apneas prolongadas y hay una dificultad significativa para alimentarse con una ingesta menor al 50% de los alimentos ofrecidos. Y a la moderada es un intermedio entre la leve y la severa, ¿no? La manifestación severa. Es importante que nosotros orientemos a los padres a reconocer los signos de peligro, porque no todos los niños van a ser internados, pero sí pueden ser manejados de forma ambulatoria en domicilio, pero los padres tienen que saber qué signos de peligro deben considerar para llevar al paciente inmediatamente al hospital. Por ejemplo, la dificultad respiratoria como quejido, aleteo nasal y tiraje. Explicar a los padres cómo es el tiraje. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay un tiraje subcostal, hay un tiraje intercostal, donde el niño, donde los padres pueden reconocer esto si nosotros les explicamos bien. La disminución de la ingesta oral de líquidos, o sea, la madre que da al lactar puede referir: mis pechos están más llenos y él no está vaciando. O sea, no vemos un compromiso severo del paciente, pero sabemos que este niño se está alimentando mal y es un dato de alarma, ¿no? Junto a esto va la ausencia de diuresis. Si el niño no ingiere bien, adecuadamente los líquidos, no se alimenta bien, obviamente la diuresis va a disminuir. Y como sabemos que el niño no moja el pañal por un tiempo mayor a 12 horas, o que la mamá también observe que no está mojando tantos pañales como habitualmente los hace. Las apneas es un dato que los padres se dan cuenta porque el niño para de respirar. Entonces, si eso tiene, el niño debe ser llevado inmediatamente al hospital. Y bueno, la alteración del estado de conciencia, que eso esperemos que no llegue a los padres, en que el paciente deje de jugar inicialmente o que duerma más de lo normal. El diagnóstico depende básicamente de las manifestaciones clínicas. Podemos lanzar mano de exámenes de laboratorio y gabinete, pero las manifestaciones clínicas son las más importantes.
Por ejemplo, aquí vamos a ir un poquito a lo que habíamos hablado antes, ¿no? Recordar que el paciente, recordar las manifestaciones clínicas, también la edad, la manera de presentarse y los síntomas asociados donde el paciente debe tener vigilancia. ¿Podemos pedir una radiografía de tórax? Sí, pero pedimos generalmente cuando tenemos sospecha de complicaciones. Cuando un paciente tiene broncoespasmo, que tenemos que encontrar signos de atrapamiento aéreo. ¿Y cuáles son los signos de atrapamiento aéreo? Aquí se ve una radiografía con rectificación de los arcos costales, aplanamiento de los diafragmas, aumento del espacio intercostal e hiperclaridad pulmonar. También podemos encontrar herniación de parénquima, que en este caso no se presenta. Debemos internar al paciente cuando tiene criterios. En los criterios tenemos que ver, que habíamos hablado, el riesgo para bronquiolitis severa y también los problemas sociales y los más importantes, los clínicos. Entonces, en relación al clínico, cuando el niño se ve severamente enfermo, cuando hay una apnea que sea informada por los padres u observada por el médico o el personal de salud, cuando la saturación es menor a 92 a nivel del mar o menor a 85 en nuestro medio, en la altura y de forma persistente, cuando no hay ingesta adecuada de líquidos por vía oral o hay dificultad para lactar, cuando la frecuencia respiratoria aumenta, es mayor a 60 independientemente de la edad o tiene otros datos de dificultad respiratoria como el tiraje, quejido, aleteo nasal y cuando hay deshidratación. Ahora ya habíamos hablado cuáles son los factores de riesgo para bronquiolitis, estos deben internarse, y también los problemas sociales, ¿no? Como la capacidad del cuidador para manejar al paciente, la capacidad del cuidador para detectar los signos de mala evolución, la distancia a un centro de salud en caso de deterioro clínico y visitas frecuentes al servicio de emergencias. Esto generalmente pasa en pacientes que tienen una patología de base que no solamente van al servicio de emergencia, sino también tienen otros seguimientos médicos y esto es un riesgo de complicación. El tratamiento depende de la gravedad del caso, si es leve, moderado o severo. El leve obviamente se puede manejar en domicilio y el moderado a severo el severo internación y el moderado se debe considerar varios factores para decidir la internación o no. También tenemos que decidir si el paciente puede estar en un ambiente hospitalario o si directamente se va a ir a terapia intensiva dependiendo de la gravedad. De todas maneras, las bases de tratamiento de la bronquiolitis son la oxigenación, si el paciente presenta saturaciones por debajo de lo normal, hidratación, que esto puede ser manejado en domicilio si es que el paciente tiene una buena tolerancia oral, o cuando requiere internación, hidratar por vía parenteral o a través de una sonda nasogástrica que varía junto de la mano de la nutrición, ¿no? Entonces, esos son los pilares del tratamiento de la bronquiolitis, no lo olviden. Otros tratamientos, se sabe en todos los consensos que el uso de broncodilatadores no es un tratamiento de primera elección, pero en casos severos podemos utilizar y en realidad lo vamos a mantener si después de haber administrado un tratamiento de rescate, que vamos a mencionarlo más adelante en el tratamiento del asma, hay una buena respuesta en relación al estado general, a disminución de la frecuencia respiratoria, mejoría de la saturación, mantenemos los broncodilatadores. Pero si después de haber hecho un tratamiento de rescate el paciente no presenta mejoría, no adelanta seguir, no sirve seguir con el tratamiento de broncodilatadores porque no va a haber respuesta. Si no hubo al inicio, no va a haber después. Los corticoides no se utilizan, no tienen ninguna indicación. Y los antibióticos, apenas el 3% de las bronquiolitis se complican con una infección bacteriana sobreagregada. Las complicaciones son otras de la bronquiolitis. Por lo tanto, los antibióticos no deben usarse de rutina a no ser que confirmemos que el paciente tiene una infección bacteriana sobreagregada. Pasamos al asma bronquial.
El asma bronquial es una enfermedad heterogénea producida, esas son de acuerdo a la definición de las guías GINA, que esta es la que les menciono del 2016, pero hasta el momento no ha habido ningún cambio, porque las guías GINA se modifican cada 2 años y la definición sigue siendo la misma. Es una enfermedad heterogénea producida por la inflamación crónica de las vías respiratorias, cronicidad, recuerden, y se presenta con síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, opresión en el pecho, que eso se presenta más en el adulto, o por lo menos que el adulto puede referirlo, y tos que varía con el tiempo e intensidad junto con la limitación del flujo de aire expirado. Eso se ve en la espirometría, ¿no? En menores de 5 años se considera asma cuando presentan crisis recurrentes de sibilancias, que es lo que les había hablado anteriormente, el sibilante recurrente, con respuesta adecuada al broncodilatador, incluso si estas crisis fueron desencadenadas por infecciones respiratorias, virales, ¿no? La distribución, en relación a la epidemiología, la distribución del asma es mundial. Es considerada la enfermedad crónica más común en la infancia y la principal causa de morbimortalidad. Recuerde que estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Aproximadamente el 50% de los niños presentan síntomas en los primeros años de vida, algo para que tomemos en cuenta. ¿Cuáles son las manifestaciones? La tos puede ser el único síntoma que se presenta en la edad pediátrica. Esta debe ser recurrente, no productiva, puede ser emetizante, puede tener una duración de horas, de predominio nocturno, durante el sueño, el niño se despierta durante el sueño o después de practicar deporte con la risa o el llanto. También puede presentar tos en situaciones de estrés o después de exposición a un alergeno al humo del tabaco. Por ejemplo, el pelo del gato, ir a un jardín donde el niño vive en departamento y se va a un jardín y entra en contacto con muchas plantas, puede desencadenar. Los ácaros del polvo, que es lo más frecuente, más frecuentemente relacionado con el asma, ¿no? El niño que tose de forma recurrente sin causa infecciosa nos debe hacer pensar en un equivalente asmático. Por otro lado, además de la tos, el paciente puede tener una disnea episódica y que puede ser desencadenada por ejercicio, por risa y por llanto. Hablamos ya de la opresión torácica, pero esto se ve más en niños más grandes que pueden verbalizar lo que sienten y principalmente en los adultos. Para que nosotros podamos pensar en asma en el paciente pediátrico, nosotros tenemos un índice que se considera índice predictivo de asma. El IPA se conoce como tal. Y este IPA tiene dos grupos, dos criterios, los mayores y los criterios menores. En los mayores está la historia familiar de asma, que es generalmente que se presenta entre los padres o los hermanos, ¿no? Antecedente personal patológico de eczema atópico. El niño que presenta eczema atópico en el primer año de vida tiene mucho riesgo de tener rinitis o de tener asma, ¿no? Que esta es la marcha atópica, conocida como marcha atópica. Y que tenga sensibilización de aeroalergenos. O sea, son niños, como les había dicho, que van a un lugar con plantas, con polvo y que generalmente presenta crisis, ¿no? Factores menores, la sensibilización a los alimentos, niños que pueden comer algo y se sienten mal, o sea, presentan cuadros alérgicos. En el hemograma que se encuentre más de 4% de eosinofilia y que presente sibilancias no asociadas a infecciones respiratorias virales, ¿no? Un criterio mayor y dos menores da un 77% de probabilidad de asma en menores de 3 años que presentan sibilancias recurrentes, ¿ya? De acuerdo a las manifestaciones, el asma puede manifestarse como asma leve intermitente, leve persistente, moderada persistente y severa persistente.
Generalmente el asma leve intermitente y leve persistente es un grupo que no compromete su vida habitual, no tiene tantas faltas al colegio, generalmente responde muy bien con el salbutamol. En cambio, en el asma moderada persistente requieren tratamiento de las exacerbaciones con más frecuencia y requieren tratamiento con corticoides inhalados a largo plazo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? O sea, el paciente puede tener una auscultación pulmonar normal, pero recuerden los síntomas que hemos dicho anteriormente, la tos como manifestación importante, pero también podemos encontrar la presencia de sibilancias generalmente cuando el paciente está en crisis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es importante, como en toda enfermedad, realizar una historia clínica. En la historia clínica vamos a preguntar cómo se presenta la tos, con qué frecuencia, el horario, los factores que agravan, los factores que mejoran, ¿no? En la historia clínica vamos a preguntar los antecedentes personales patológicos, como por ejemplo que haya tenido asma o que algún aeroalergeno produzca alguna reacción en el paciente. En la historia clínica vamos a preguntar los antecedentes familiares de rinitis, de asma o cualquier otro dato de atopía, ¿no? En el examen, también un poquito en la historia clínica, hablar de otras alergias. En el examen físico, como hemos dicho, puede ser normal, pero siempre tenemos que buscar sibilancias. Después, el diagnóstico, una vez que hayamos hecho una historia clínica y un examen físico y se sospecha de asma, las pruebas de función pulmonar son las que nos van a dar el diagnóstico definitivo. Y una de las alteraciones que más encontramos es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo y que debe estar disminuido de acuerdo a la talla del paciente. Dentro de la prueba de función pulmonar, si el volumen respiratorio forzado en el primer segundo es normal, podemos hacer una prueba con broncodilatador y realizar nuevamente la espirometría. Y si hay un incremento de más del 12 o más por ciento del valor basal de este volumen respiratorio forzado en el primer segundo, vamos a considerar que este paciente tiene una broncoobstrucción crónica. Las pruebas de laboratorio nos van a permitir, más que todo, a buscar alergenos, ¿no? Como por ejemplo, buscar eosinofilia, buscar IgE elevada, buscar pruebas de IgE específica para determinados alergenos. Ahora, en los pacientes que no se puede realizar espirometría, porque no todos los hospitales tienen espirómetro, no todas las ciudades cuentan con este estudio, por lo tanto, cuando no se puede realizar, la respuesta clara, oportuna y documentada de los signos y síntomas a los beta-agonistas de acción corta, con o sin corticoide oral, nos orientan a un diagnóstico de asma. El tratamiento se basa en la educación y control ambiental. Debemos recomendar a los padres que hagan limpieza de la habitación y del lugar donde el niño vive, evitando la acumulación de polvo, evitar el uso de alfombras en el ambiente donde el niño vive, peluches. Si va a tener peluches, tienen que lavarlos adecuadamente. De preferencia tienen que aspirar la casa, pero si la familia no tiene condiciones de comprarse una aspiradora, deben limpiar la casa con trapo húmedo, con la ventana abierta y de preferencia que el niño no se encuentre en el momento de la limpieza. El tratamiento farmacológico va a depender si el paciente tiene un asma leve intermitente o moderada o severa. Generalmente es a largo plazo en los pacientes con asma moderada a severa.
y son lo básico son los corticoides inhalados. El más recomendado es la fluticasona, la budesonide y menos frecuente la beclometasona. Sin embargo, en nuestro medio, la beclometasona todavía sigue siendo un tratamiento de elección por el costo más que todo. También podemos utilizar modificadores de leucotrienos o antagonistas de los receptores de los leucotrienos, conocidos como el Montelukast, que sí tenemos en nuestro medio, y se recomienda más que todo en el asma leve persistente. También podemos utilizar cromonas como el cromoglicato y el neodocromil sódico, y agonistas beta 2 de larga duración como el salmeterol y el formoterol. En realidad, para ustedes es importante primero definir el diagnóstico a través de un diagnóstico clínico, como lo hemos mencionado, y también saber tratar el episodio agudo de asma. En el manejo del episodio agudo de asma, nosotros utilizamos un score pulmonar para la valoración clínica de la crisis asmática, y tiene 3 parámetros: la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios, pero que se basa principalmente en la retracción del esternocleidomastoideo. ¿Y por qué? Porque varios estudios han observado que el tiraje subcostal, el intercostal, no son tan importantes para definir la severidad de la crisis como la retracción del esternocleidomastoideo. Por eso que dentro de este score se utiliza básicamente, o se observa básicamente, este músculo. También se cuenta la frecuencia respiratoria en el menor de 6 años y en el mayor de 6 años, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos y vamos haciendo puntuaciones, ¿no? Si tiene una frecuencia respiratoria de 46-60, le damos una puntuación de 2. Si tiene sibilancias en toda la expiración, le podemos dar con el estetoscopio, ¿no? Una puntuación de 2. Si tiene un incremento leve, o sea, un incremento o una retracción leve del esternocleidomastoideo, le damos 1, digamos. Si consideramos ese ejemplo, tendríamos un resultado de 5, ¿no? Es importante el uso de que cuando nosotros tenemos la puntuación de 0 a 3, consideramos el resultado, hay una puntuación máxima de 9 en total y una mínima de 0. Cuando nosotros vemos a un paciente que tiene sibilancias, no hay sibilancias, pero sí hay uso del esternocleidomastoideo, aquí nosotros damos la mayor puntuación, porque esto ya nos está indicando gravedad. Y una vez que determinemos, nosotros vamos a llegar al punto, a la definición de leve, moderada o severa. Si nosotros tenemos una crisis asmática leve, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un tratamiento de rescate y vamos a administrar un salbutamol, una dosis de 2 a 4 pulsaciones con aerocámara, o si contamos con salbutamol para nebulizar, una dosis de 0,15 miligramos por kilo. Reevaluamos en 15 minutos. Si el paciente ha mejorado, ha respondido, le vamos a dar alta, tratamiento en domicilio, con beta 2 a demanda dentro de un plan estricto. Si el paciente no responde, ya lo manejamos como una crisis moderada. Hasta que llegamos y administramos entonces hasta 3 dosis, de 6 a 8 pulsaciones de salbutamol con cámara cada 20 minutos. En el caso de la leve es solamente una vez.
pero en este caso vamos a administrar cada 20 minutos o una dosis nebulizada o 3 dosis de nebulizadas de 0,15 miligramos igual cada 20 minutos. Reevaluamos 15 minutos tras la última dosis. Si ha habido una buena respuesta, le damos alta con beta 2 a demanda dentro de un plan estricto y asociamos ya prednisona a 1 miligramo por kilo de peso día durante 3 a 5 días o hasta resolución. Quiere decir que este paciente tenemos que hacer controles, no lo vamos a mandar a la casa y nunca más lo vamos a ver. Si no responde, ya debemos considerar que este paciente tiene una crisis asmática grave. ¿Y qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos oxígeno, tenemos que poner inmediatamente oxígeno para llegar a una saturación mayor a 94. Este es un dato de la altura. Nosotros deberíamos tener por lo menos una saturación de 85, 87. Si pondremos más, óptimo. Vamos a dar 3 dosis de salbutamol nebulizado y vamos a utilizar a esto el bromuro de ipratropio. O vamos a dar 3 dosis de 10 pulsaciones de salbutamol más 3 dosis de 2 a 4 pulsaciones de bromuro de ipratropio con aerocámara cada 20 minutos. Y ya en ese momento iniciamos prednisona a 2 miligramos por kilo por vía oral o utilizamos un corticoide por vía parenteral, ¿no? Recordemos que la prednisona es solo por vía oral. Si el paciente está en urgencias, llegó a urgencias, internamos al paciente. Y si lo encontramos muy grave, se va directamente a terapia intensiva. Si nosotros estamos en un centro de salud, nosotros debemos enviar inmediatamente al hospital con el tratamiento que hemos hecho previo para por lo menos estabilizar al paciente y realizar un transporte adecuado. ¿Qué quiere decir? El paciente debe ir con oxígeno, debe ir con su salbutamol a la mano, si posible canalizado. Nebulización continua en nuestro medio es más difícil porque lo máximo que podemos tener es un baloncito chiquito de oxígeno, ¿no? En una ambulancia, pero debe estar acompañado por un médico. No puede mandar al chofer y a la enfermera para que lleven al hospital y obviamente tenemos que comunicarnos previamente con el médico de guardia para que espere a nuestro paciente listo para irse a terapia o listo inclusive para intubar si fuera el caso, ¿no? Por lo tanto, no puede ir solo el paciente debe ir acompañado. Recuerden esto, ¿no? Nosotros somos los responsables de nuestros pacientes. Por suerte, las crisis graves no son tan frecuentes en atención ambulatoria. Yo creo que los padres, cuando ya saben lo que tiene su niño, van inmediatamente a un tercer nivel. Pero es bueno que ustedes conozcan esto. Y aquí vamos con lo que les había dicho. La transferencia del paciente que requiere internación debe ser realizada en ambulancia, con oxígeno y con la compañía del médico hasta llegar a un centro de mayor complejidad, porque nosotros somos los responsables. Bueno, con esto terminamos el tema de síndrome bronquial obstructivo. Recordar que debemos definir la bronquiolitis, recordar las manifestaciones clínicas y el tratamiento cuya base es oxigenación, hidratación y nutrición. En cambio, en el asma necesariamente tenemos que dar salbutamol y en casos más graves utilizar el uso de corticoide, diferente a la bronquiolitis, que el corticoide se ha visto que no tiene ningún efecto en la respuesta al tratamiento. Y recordar que siempre nuestro paciente en casos graves debe ir acompañado de uno de ustedes, no se puede ir solo. Que les vaya bien, hasta luego.